Bien, el tema de esta mañana, hermanos, se llama, ya lo tiene ahí, ¿verdad? Farmaquía. ¿Quién sabe qué significa farmaquía? Que solo me levante la mano. Nadie. Farmaquía. Bien, todavía no leemos a la siguiente diapositiva. No voy a hacer una continuación de lo último que prediqué el domingo antes de las elecciones, que a los que estuvieron recuerden y a los que no estuvieron les voy a dar una introducción acerca de la cuarta vigilia. Y la cuarta vigilia nos enfocamos en las 3 de la madrugada a las 6 de la madrugada, ¿se recuerda, verdad? Y hablamos de que en esa hora el reino de las tinieblas se manifiesta fuertemente y por eso muchas veces usted se levanta a las 3 de la madrugada con dolor de cabeza, dolor de cuerpo, con pesadillas y todo este tipo de situaciones, y a veces usted no entiende o cree que es cansancio físicamente, pero en ese tiempo, en ese lapso de las 3 de la madrugada a las 6 de la madrugada, bíblicamente vimos de cómo el reino de las tinieblas se manifiesta a esa hora de la madrugada. Entonces yo no sé si usted en el transcurso desde que yo prediqué al día de hoy se volvió a levantar a las 3 de la madrugada y oró, o se levantó con miedo a las 3 de la madrugada de nuevo y oró. Entonces el tema de esta mañana se titula farmaquía, que le voy a dar el significado, hermano. La palabra farmaquía viene del griego, que significa farmacia. Ahí está en la pantalla. También significa, hermano, magia. También significa medicamentos, también significa drogas, también significa, hay otra palabra que se llama farmacois. Y me llamó mucho la atención una frase que yo encontré que decía que farmaquía también significa falta de fe. Me llamó mucho la atención eso, porque no lo sabía estudiando este tema. Esa palabra me llamó mucho la atención, que significa falta de fe. Entonces, ahora usted ya sabe que cuando usted vea en las farmacias, viene de la palabra farmaquía griega, y que también significa, hermano, hechicería. Si usted recuerda en el libro de Apocalipsis capítulo 20, cuando el Señor habla de la Babilonia, dice que los hechiceros no heredarán el reino de los cielos. Esa palabra hechicero en el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, significa farmaquía. Entonces, si me le das a la portada, por favor, al tema, ustedes ven ahí que ahí, mira, hermano, estas locuras que me ocurren a mí en la mente y me cuesta un poquito hacer estas portadas para que tengan un poquito de idea de ustedes lo que hay en mi cabeza muchas veces. Y mire, ahí hay una serpiente. Usted ve la serpiente, ¿verdad? Hay un montón de pastillas. Y hay una persona orando. Entonces, hermano, hoy le voy a hablar, busquen su Biblia, Segunda de Crónicas, hermano, capítulo 16, versículo 12. Solo voy a leer un versículo, yo le voy a contar toda la historia, hermano, para ahorrarnos tiempo. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 12. Si está ahí la segunda diapositiva, ahí está. Y dice, hermano, se lo puse en la Reina Valera 1960, ahí si usted no lo ha encontrado lo puede ver en la pantalla. Yo lo voy a leer en mi versión. Dice: en el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad fue muy grave, pero aún en su enfermedad no consultó al Señor, sino a los médicos. Si usted ha leído, hermano, la historia de Asa, que empieza, hermano, desde el capítulo 14, este era un hombre que dice la Biblia que era íntegro al principio y que mandó a abolir todas aquellas estatuas o todas aquellas culturas de ídolos. Y dice que al Señor le agradó y después él empezó a gobernar a Judá
y a Benjamín, y dice que 39 años de gobierno de este varón fueron en paz, porque antes de que él tomara posesión como rey en Judá, había guerra entre Israel y los vecinos. Entonces dice que este varón empezó a agradar a Dios y a Dios le pareció íntegro y por eso Dios lo respaldó. Pero ya en el año 38 de su reinado, 39, perdón, de su reinado, dice que vinieron los enemigos de ellos, los asirios, y empezaron a construir un muro porque el reinado de Judá, de Asa, era próspero y dice que había paz en todo lugar. Entonces dice que vinieron los enemigos y querían construir un muro para que las otras, por decirlo así, para que las otras colonias, los otros pueblos no llegaran a este lugar, porque les quitaban todo el comercio y todo este tipo de cuestiones, hermanos, de agricultura y todo este contexto cultural. Entonces dice que este varón quería hacer la paz, quería hacer una alianza con aquel pueblo que quería invadir de nuevo a Judá. Y dice que tomó los vasos y las copas del templo del Señor y se las mandó en una forma de alianza para que hicieran la paz. Y dice que el pueblo vecino aceptó la paz y reinó la paz. Pero dice, hermano, que al Señor no le agradó eso. Y dice que Dios dejó de respaldarlo porque Asa puso o confió más en hacer una alianza con esta persona que buscar a Dios. Entonces dice que en el año 39 le vino una enfermedad grave de los pies. Y Asa se resintió con el Señor porque el Señor le quitó la aprobación. Y entonces en su resentimiento se enfermó de los pies, dice, gravemente. Y dice que buscó al Señor. No, dice que buscó ¿a quién? A los médicos. Y solo le duró un año la enfermedad y murió en el año 40. Entonces, ¿qué nos deja, hermano, esta historia, hablando en el contexto de la medicina, de la enfermedad, de la falta de fe, de la oración? ¿Cuántos creen aquí, hermanos, que las enfermedades provienen de Dios? ¿Cuántos creen aquí que las enfermedades provienen de Dios? Nadie, ¿verdad? Porque la enfermedad no proviene de Dios. Lo que pasa, hermano, es que en las iglesias nos han enseñado de que cuando nosotros estamos enfermos es porque Dios nos manda una enfermedad para pasar una prueba y después el pasarnos de la prueba a la victoria. Y eso es falso, porque las enfermedades no provienen de Dios. ¿O a cuántas personas Jesús enfermó? ¿A cuántas sanó? No enfermó, ¿verdad? En Apocalipsis dice que en la Nueva Jerusalén no va a haber muerte, no va a haber llanto, no va a haber tristeza, no va a haber enfermedad. Entonces, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, le dijo a los discípulos: si ustedes, siendo humanos, siendo padres, saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, hermano? De que Dios no envía la enfermedad. Ahora, una cosa es la voluntad de Dios y otra es la permisividad de Dios, que Dios lo permita en su soberanía. Entonces, las enfermedades no provienen de Dios. Pero, como lo decía el pastor y como ya todos lo sabemos, ¿quién es el príncipe de este mundo? Entonces, las enfermedades, hermanos, provienen del reino de las tinieblas, no del reino de la luz, no del reino de Dios. Ahora, que Dios lo permita que usted esté enfermo es otra cuestión. Pero cuando usted está enfermo, ¿qué es lo primero que hace? Uy, voy a comprar una Panadol, voy a comprar una inyección, anda a comprarme un Alka-Seltzer. Yo, como no sé comprar pastillas, no le puedo mencionar. Gracias a Dios yo no soy mucho de enfermarme, pero cuando me enfermo, hermano, ya le escribo el testamento, ¿eh?
Con una gripita, hermano, ya le escribo el testamento. Entonces, hermano, si me das la siguiente, les voy a enseñar dos imágenes, hermano. Dame la primera imagen. Usted ve ahí la imagen de farmacia. Y vea el logo de una de ellas que tiene la serpiente, ¿verdad? Y tiene una copa. Entonces los griegos usaban muchas veces a la serpiente como un método de cura para matarlo. Ahora, dame la siguiente, que esta me llamó mucho más la atención. Ahí está, ¿verdad? ¿Usted sabe qué es ese logo? La OMS, Organización Mundial de la Salud. O sea, vea a qué niveles está la brujería, la hechicería en el mundo. La OMS, hermano, con la ONU, son las que gobiernan el planeta entero. Porque ahí está la élite. Entonces, por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: no os conforméis a los deseos de este siglo, sino renovados por medio del entendimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que entendáis cuál es la voluntad sagrada y perfecta. Ahora, cuando el Señor dice: no améis al mundo, ¿ha leído usted esa frase, verdad? En la Biblia que dice: no améis al mundo ni las cosas que en ellas están. Cuando ahí, hermano, cuando habla, dice: no améis al mundo, no está hablando físicamente. Porque como Dios, que es el creador, que creó una planta, le va a decir: no ames esta planta. No tiene lógica, no tiene sentido. Cuando está hablando de no améis al mundo, está hablando en un contexto de un modus operandi, un sistema. Entonces el Señor nos dice en Romanos: no améis al sistema de este mundo. ¿Y cuál es el sistema de este mundo, hermano? Pecar. Aprobación del aborto, aprobación del matrimonio del mismo sexo, aprobación de muchas leyes que van en contra de lo que Dios nos ha dejado. ¿Sí me sigue ahí, verdad? Entonces, yo le quiero invitar, hermano, de que me llama la atención de que la OMS tiene hasta en su logo la serpiente. O sea, yo nunca lo había visto hasta ayer que estuve estudiando este tema y sacando las imágenes. Entonces, ¿qué le quiero dar yo a entender esto, hermano? Escúcheme bien, me escuchan bien hasta atrás, ¿verdad? Para que después no vaya a tergiversar lo que yo digo, porque yo soy responsable de lo que digo, no de lo que usted puede comprender. Yo no estoy diciendo que la medicina sea mala. Yo no estoy diciendo que todos los médicos son malos. Ahora, hermano, veamos de que el Señor dice que este varón de Asa recurrió primero a la ciencia, a los médicos, en vez de que buscar al Señor. Y cuando usted está enfermo, ya sea de X enfermedad, a veces lo primerito que hacemos es ir al médico. Que yo no estoy diciendo que sea malo. Lo que yo le quiero dar a entender, hermano, es que primero usted ore, primero usted doble rodilla, primero usted pida intercesión para esa sanidad. Entonces ya vimos de que las enfermedades no provienen de Dios, ¿verdad? Si me dan la siguiente, hermano, vamos a leer un par de versículos para que usted lo compruebe, de que las enfermedades no provienen de Dios. Usted lo tiene ahí en pantalla, hermano, en Santiago capítulo 5, versículo 14 al 15. Pero si usted lo quiere buscar en su Biblia para comprobarlo, Santiago capítulo 5, versículo 14 al 15. Dice, 13, perdón. No, 14, sí, 14, 15 dice. Es una pregunta que dice: ¿está enfermo alguno de ustedes? Que vaya al médico, que vaya al doctor, que vaya a comprarse una gripe, que vaya a comprarse un Alka-Seltzer. No, ¿qué dice? Que llame a los ancianos de la iglesia. Oiga bien,
Dice que llame a los ancianos de la iglesia y que le receten el medicamento para que vaya a la farmacia. Que oren por él. Oiga bien, hermano, el contexto que lo quiero. Que oren por él, dice, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe dará ¿qué? La salud que usted necesita. La oración de fe. Y vimos que la palabra farmaquía, uno de los significados decía falta de fe. Y aquí nos dice que la oración de fe dará la salud que nuestro cuerpo necesita. Entonces, y el Señor lo levantará, dice. Ahora, Éxodo capítulo 23, versículo 25. Éxodo 23, 25, igual ahí está en la pantalla, hermano. Pero si usted lo quiere comprobar, Éxodo 23, 25. ¿Qué dice? Pero servirás al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré las enfermedades en medio de ti. O sea, el Señor en ningún momento está diciendo, yo te voy a enviar esta enfermedad para que te quiero tener ahí, porque solo cuando estás mal, enfermas que vas a la iglesia o orás, y hasta que no de verdad me busques te voy a soltar. No, el Señor no dice eso. El Señor dice que si lo buscamos a Él, Él nos va a dar la sanidad para esa enfermedad. Entonces, si usted ahora entiende un poquito esto, cuando usted esté enfermo, yo no estoy diciendo que no vaya, hermano, a comprar. Yo lo que le estoy diciendo es que primero ore. Como decía Magdiel, algo que me gustó que él me dijo él a mí, no sé si él lo dijo a los demás predicadores, él lo ha dicho, pero dice que cuando yo predico, a él le agrada de que yo doy el problema o hablo del problema, pero hablo de la sanidad o de la cura también, ¿verdad? Entonces, el último domingo que me tocó predicar, yo después fui a analizar lo que dije, ¿va? Porque yo siempre analizo lo que digo, yo creo que nos pasa a todos, ¿verdad? Y dije yo, ay, se me olvidó decir esto, dije yo. Y entonces digo yo, si usted no me había entendido, hermano, la esencia de lo que yo le quería dar aquel domingo cuando hablamos de la tercera vigilia, de las 3 de la madrugada, hermano, es que si usted se levanta a esa hora con miedo, ore. Entonces, ahorita que le quiero dar a entender que si usted está enfermo, primero ore, espere en Dios y luego vaya al médico. Pero usted ya va en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero a veces queremos ir por nuestra propia cuenta porque a veces creemos más en la ciencia que en la fe. Porque a veces compramos una pastilla para el dolor de cabeza y se nos quita el dolor de cabeza al momento, a los 2 minutos, 5 minutos. Pero si oramos, seguimos con el dolor de cabeza. Entonces, ¿qué pensamos? Nuestra mente, ¿qué piensa? No, se me va a quitar más rápido con la Panadol. Hermano, el único que puede sanar nuestro cuerpo a la perfección es nuestro Creador. Porque Él nos creó. Él es el que conoce todos los miembros de su cuerpo. Ahora, cada medicamento que usted toma, hermano, le sana una cosa, pero le arruina otra. Y por eso es un negocio, hermano, la farmaquía. Porque hoy usted está mal de esto. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí de ustedes van a la farmacia? No voy a mencionar marcas porque no me interesa. Y tiene una tarjeta y le dice, ¿quiere acumular puntos? Y usted, sí. Entonces usted le está dando la aprobación al diablo porque usted sabe que va a volver a ir. O sea, usted en su mente sabe que va a volver a ir a la farmacia. Entonces por eso está planificando los puntos para que le sea menos dinero. Porque usted está confiando en el dinero y no en Dios. ¿Sí me sigue, verdad? Entonces, un versículo, hermano, que para mí es muy clave y que esto creo que lo sabemos de memoria, está en Isaías 53:4, que ahí está ahí mismo, ahí están los 3 versículos que voy a dar. Isaías 53:4 dice, y por su llaga
fuimos enfermados, curados, hermano. No, la Biblia no habla de que Jesús o Dios o el Espíritu Santo envía una enfermedad a su vida para que usted pase un momento de prueba y después salga refinado como el oro. No. Entonces, dice ahí Isaías 53:4, dice, y por sus llagas fuimos curados. ¿Sí o no? Ahora, me gustó mucho, hermano, Lucas 10:9. A veces, hermano, cuando uno lee la Biblia pasa desapercibido muchos versículos, pero me gustó mucho. Lucas capítulo 10, versículo 9, que dice, sanen a los enfermos que haya allí y díganles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Oiga bien, hermano, se lo voy a explicar por si usted no lo ha comprendido. Dice, vayan y sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. ¿Qué quiere decir aquí Jesús con el reino de Dios se ha acercado a ustedes? ¿Ah? ¿Qué comprendemos, hermano? El reino de Dios se ha acercado a ustedes. La salvación, la sanidad, porque dentro de la salvación, como le dije en Apocalipsis, que en la Nueva Jerusalén, en el reino de Dios, no hay enfermedad. Entonces, por eso dice, se ha acercado a ustedes, en este contexto que le estoy hablando hoy, la sanidad, el perdón, la liberación, la restauración, porque es como un combo, hermano. El reino de Dios, que lo más importante es la salvación, pero ahí se divide la sanidad, el perdón, la restauración, la prosperidad, todo eso. Pero si dependemos mucho, hermano, de los medicamentos, usted es esclavo. Como dice la Biblia, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, hermano, esta vez sí, para ir cerrando, esta vez sí apunté las conclusiones, hermano, porque si no, y una de ellas, hermano, la conclusión es que las enfermedades no provienen del reino de Dios. Téngalo bien claro, hermano, que las enfermedades no provienen del reino de Dios. Punto número 2, hermano, las enfermedades provienen del reino de las tinieblas. ¿Sí o no? Me voy a bajar porque no me acuerdo de las otras 3. Punto número 3. Antes de recurrir a la medicina, hay que buscar a Dios en oración, hermano. ¿Verdad? Porque Él es el único que tiene el poder para sanarnos y dejarnos bien sanitos. No sanos a media, sino que bien sanitos. Y el punto número 4, orar por los medicamentos que vaya a consumir. Por eso le digo, hermano, yo no le estoy diciendo que no vaya al médico o que no compre medicamentos, pero antes ore por esos medicamentos que usted va a consumir, porque no toda la ciencia es mala, porque como le dije, hay médicos buenos que le van a recetar algo a usted bueno para que se mejore. Pero primero, así como cuando usted ora por la comida, que la consagra, la limpia ante los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces haga lo mismo por los medicamentos que va a consumir. Y pídale a Dios sobre todas las cosas, hermano, no ser dependiente de los medicamentos. Porque alguien que es dependiente es porque pasa en depresión. Y ya sabemos que la depresión tampoco proviene de Dios. Alguien que es dependiente de los medicamentos, que siente un dolorcito de cabeza y le tráeme ya la pastilla, le dice. A esta hora me toca la pastilla. Conozco gente que se toma, no sé, más de 10 pastillas al día. Yo no sé cómo harán. Imagínense, porque son dependientes. Yo no le estoy diciendo que deje las 10 pastillas. Porque después alguien deja de ir al médico y se murió. No, es que Giovanni dijo que no. Nada que ver, hermano. Yo aquí voy como Pilato, me lavo las manos.
Todos vamos conscientes de aquí que la idea es primero buscar a Dios en oración para que Él nos dé esa sanidad física y espiritual. ¿Verdad? Porque el cuerpo, hermano, no va desligado del espíritu ni del alma. El cuerpo, por eso somos un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, a veces es mental también cuando usted siente un dolor de cabeza. Y entonces ya usted por inercia, por dependiente de fármacos, recurre a los medicamentos, porque cree que tomándose una pastilla se va a mejorar, en vez de buscar a Dios primeramente en oración. Entonces pídale al Señor de que no sea dependiente de los medicamentos. Porque últimamente, hermano, ha habido un espíritu de enfermedad. ¿Por qué? Porque somos dependientes de estos medicamentos y porque a través de estos medicamentos llamados farmaquía se infiltra la brujería y la hechicería, hermano, para tenernos controlados, medicamentos. Entonces, quiero que cierre sus ojos ahí donde está. Y si usted ha tenido esa actitud de este rey Asa, de que cuando se ha enfermado lo primero que busca es un médico, es un medicamento. Ya vimos la historia de que al Señor no le agradó de que Asa buscara primeramente los médicos sin antes ir y consultarle a él. Quiero que usted cierre sus ojos ahí y le pida perdón a Dios si usted ha tenido esta actitud de tengo este problema, y ya sea de salud, ya sea familiar, ya sea económico, y usted recurre primero a otras personas en vez de ir a buscar a Dios. Yo, hermano, cada vez que tengo algún problema, lo primerito que hago se lo pongo en las manos de Dios. Luego yo hago mi parte de si necesito buscar personas que me ayuden, lo hago porque no es malo. Por eso la Biblia dice llevar las cargas los unos por los otros. Pero primero hay que buscarlo a Él de todo corazón, para que no sea usted dependiente de los medicamentos. Padre que estás en el cielo, Señor, damos honra y gloria, Señor, por este tiempo de meditación de tu palabra, Señor, porque sabemos que la enfermedad no proviene de ti, Dios. Padre, quiero que a través del Espíritu Santo, Señor, si hay personas aquí que están enfermas, Señor, de cualquier tipo de enfermedad, usted que es el creador de cada uno de nuestros cuerpos, a través del Espíritu Santo, imparta sanidad. Si usted tiene fe, como lo acabamos de leer, usted va a recibir su milagro en este día. Porque esto es lo que siento del Espíritu, decirle, si usted tiene fe, su milagro va a llegar. Su milagro de sanidad va a llegar, pero primero hay que, como dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo, cuando habla de todo ese paquete, ahí viene su sanidad, ahí viene su prosperidad, ahí viene esa solución a sus problemas. Pero examinémonos de corazón y digamos, estoy buscando a Dios de todo corazón. Es mi primera opción cuando tengo algún problema, alguna enfermedad. Padre, si hemos tenido esa mala actitud, perdónanos, Señor. Porque eso quiere decir que el primer lugar de nuestra vida no eres tú, sino que son los medicamentos. Porque confiamos más en la ciencia que en tu poder de sanidad, que por tus llagas fuimos sanados, fuimos curados. Ya la sanidad tú no la diste en la cruz del Calvario. Y tú no eres hijo de hombre para mentir ni para arrepentirte. Y esa sanidad yo la creo en el nombre de Jesús para mi familia, para mis amigos, para mis vecinos. Gracias, Señor. Si usted siente la presencia del Señor, el Espíritu Santo, déjelo fluir, que ahí viene su sanidad. No es un escalofrío, no es el aire del ventilador, es la presencia del Señor paseándose. Y su palabra en Isaías dice que su palabra no retorna vacía. Y yo no sé para quién es esta palabra de sanidad, pero si usted la cree en el nombre de Jesús, usted va a recibir su milagro.
Usted va a recibir su recompensa, usted va a recibir esa salud que necesita para ese dolor de cuerpo, para ese dolor de garganta, para ese dolor de pies, para ese dolor de espalda, para ese dolor en la pierna, para ese dolor o cualquier parte de su órgano interno. Usted va a recibir la sanidad. Pero si tiene fe, porque la farmaquía, uno de los significados es falta de fe. Así que, Señor, sabemos que tú vas a obrar a tu debido tiempo, Señor. Y todo esto te lo dejamos, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.